Quizás en algún momento de su vida usted, al igual que yo, se ha preguntado, Dios, ¿cómo lo hago bien en mi casa? Porque muchísimas veces no lo hacemos, la volamos, quedo muy mal, no reacciono de manera correcta. Mi abuelita tenía un dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa, porque a veces los de la calle se llevan la mejor parte de nosotros. Tanto en el trabajo, en la iglesia, otras personas les tenemos paciencia, contestamos bonito, ¿verdad? Nos portamos muy serviciales, pero tardamos en llegar a casa y ¿qué pasa ahí? Y a veces no es muy lindo. Alguien me envió esta imagen y me pegó fuerte en el corazón. Antes de cambiar el mundo, da un par de vueltas por tu casa, decía. Y eso me puso a pensar y me inspiró a buscar a Papá Dios. ¿Cómo lo hace Él? ¿Cómo recibir su consejo? Él que lo hace tan bien, y luego volver a ver al Señor Jesús, que siempre nos bendice de tantas maneras y nos inspira a través de su palabra en cómo conducirse correctamente. Y eso me llevó a escribir este tema, que le he puesto por nombre Jesús en mi casa. Oremos juntos. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la bendición de estar acá y de poder abrir tu palabra, Señor. Tenemos la esperanza de recibir la instrucción del cielo. Ayúdanos porque conoces lo que estamos viviendo a nivel personal. Te abrimos todo nuestro ser para que puedas sembrar en nuestro corazón la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Cómo actuar correctamente? Es una buena pregunta. Quisiera proponerle que primero piense en su familia, la gente bajo su techo, ¿ok? Que piense en usted, en sus reacciones, en su corazón. ¿Quién es usted en realidad? Y luego puede pensar en el resto de personas con las que usted tiene relación. En el Salmo 145, el escritor hace una descripción maravillosa de las reacciones de Papá Dios con la gente. Y esto no es otra cosa que una instrucción para nosotros de cómo debemos conducirnos. Y quisiera que lo pudiéramos observar a Él siempre para poder determinar el ejemplo y decir, Señor, eso es para mí. Por otro lado, vamos a lanzar una línea directa hasta el Señor Jesús y ver a un Jesús, no el de los montes, no el de las calles, no el que estaba subido en una barca predicando, sino al Jesús que entró en una casa. Sí, en una casa. Y es interesantísimo lo que la Biblia muestra a través de esto. ¿Listos? Así que vamos a ver al Señor. En Salmo 145, 14 hay una descripción de Papá Dios hermosa. Dice Reina Valera 60, sostiene Jehová a todos los que caen. Subrayo la palabra todos. Él no deja a nadie en el suelo. Sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. En NVI dice, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Una buena pregunta para hacernos acá es, ¿cómo se sostiene al que cae? Y hay una palabra hermosa de Papá Dios que viene a ser tremendamente importante para nosotros los creyentes, se llama gracia. Es esa red que le ponen abajo a los trapecistas en los círculos. ¿Lo han visto? Si ellos caen, la red los sostiene. De alguna manera, Dios también nos sostiene, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Es una red protectora a través de la oración del que ama. Es una red protectora también a través de la misericordia en el más amplio sentido. Es hacer lo que sea por aquel que tiene necesidad. Darme cuenta que no puedo ser solo un testigo del dolor de mi familia sin hacer nada. De las personas a mi alrededor, debe haber una reacción de mi parte. Debo sentir algo, tengo que moverme, porque ese es el ejemplo de Dios para nosotros. No puedo dejar a mi familia caída, necesitamos hacer algo. Desde el papel en el que estamos jugando, si usted es esposo, si usted es esposa, si es hermano, si es hermana, si es hijo o hija. Todos tenemos un papel para jugar en casa y no puede ser que con el ejemplo de Papá Dios nosotros abandonemos a nuestra familia a su suerte. Hay que hacer algo. Debe haber una reacción. Se trata de seguir el ejemplo
de aquellos 4 hombres que se dieron cuenta que el Señor Jesús estaba en una casa que dice la palabra que estaba abarrotada de gente y no se podía entrar, no había acceso ni por ventanas ni por puertas. Porque donde hay una casa que predica a Jesús, donde hay una casa que está a la luz de Dios, siempre hay llenura. Y siempre hay gente que va a buscar esa casa. Esa no era la casa típica de barrio que a veces conocemos, ¿verdad? Donde hay fiesta, hay ruido, no les importa el bienestar de los vecinos. No era esa casa, ahí había una luz diferente. Era la luz de Jesús. Era la luz de su presencia, era la luz de su mensaje y puede ser la luz de su casa, la luz de una palabra abierta, la luz de gente que está viviendo el consejo de Dios, las palabras frescas de Jesús a través de nuestro hogar. Vamos a Marcos capítulo 2, versos del 1 al 5. Les recuerdo, estos hombres llevaban un paralítico, eran 4 amigos, 4 hombres que decidieron no dejar a este hombre tirado y buscaron a Jesús. ¿Ok? Pero veamos al Señor, ¿ok? Él estaba, verso 1 de Marcos capítulo 2, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Dice otro evangelio, una casa donde se hospedaba. Verso 3, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Recuerdo, hace algunos años mi esposa y yo acompañamos una familia, el esposo un hombre joven que creció siempre con el modelo de su hermano mayor. En la familia decían, todos tienen que ser como este hermano mayor. Era el ejemplo, el modelo, la mamá, todos, es como el hermano mayor. Siempre las flechas apuntando a él, entonces le tenía en alta estima. Este muchacho que acompañamos le había fiado para la obtención de su casa, su carro y otras cosas. Un día este hombre se volvió loco, abandonó, el hermano mayor abandonó a su familia, abandonó su trabajo, dejó de pagar. Entonces vinieron los cobros, el muchacho que estábamos acompañando tenía una cláusula en su contrato contra el cobro, entonces lo despidieron de su trabajo. Empezó a tener problemas en casa. Su esposa decía, ¿por qué tenemos que estar sufriendo? El irresponsable ese. Él le decía, mamá, ¿qué pasa? Y la mamá le decía, y pobrecito su hermano, y le decía, mamá, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Perdí mi trabajo, mi esposa no me quiere, en este momento soy el peor. Estaba perdiendo su estabilidad financiera, su estabilidad emocional. El dolor, el rencor se apoderaron de su vida y detestaba a su hermano después de amarlo tanto. El episodio que terminó de quebrarlo fue un día que lo vio pasando por Avenida Segunda y en un semáforo este muchacho se abalanzó sobre el carro de su hermano y empezó a darle de golpes. El hermano le decía, ¿qué le pasa? Y dice, no me importa, pues si el carro es mío, yo lo estoy pagando porque usted es un irresponsable. Pero terminó de caer quebrado. Quebrado en su seguridad, quebrado en la esperanza, quebrado en su fuente de amor. Lo encontramos y por meses lo llevamos una y otra vez en camilla al Señor Jesús, directo a Él. Cuando sostienes a una persona que está lastimada, cuando levantas al que cayó, hay una sola dirección y es la dirección de Jesús. El abatido no puede ir solo al Señor, está quebrado, debes llevarlo y ese es el llamado del Padre para nosotros hoy. Es a Jesús y necesitamos conducirlo a Él. No puede venir solo, Él ha perdido todo, no tiene cómo moverse. Uno a veces desearía que viniera a la iglesia, que buscara ayuda. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Que busque consejería. Somos nosotros los que tenemos que movernos, Él está quebrado, no puede, quebrado de todas las maneras posibles. Aquí surge una pregunta que yo quisiera hacerle con mucho respeto. ¿Y usted de qué parte está quebrado? ¿Será en su área financiera? ¿Será a nivel matrimonial? ¿Será en su relación con sus papás, sus hijos? ¿Será con los hermanos? ¿Qué parte de su vida está quebrada? Porque solo hay una dirección y es hacia el Señor Jesús. La fe de estos hombres hace la diferencia. La fe cuando usted levanta al caído hace la diferencia. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 2, verso 5, lindísimo lo que nos enseña el Señor.
Al ver Jesús, la fe de ellos, repito, al ver Jesús, la fe de ellos, de los 4, le dijo al paralítico, el Señor ahí se dirige y le dice: hijo, tus pecados quedan perdonados. Verso 11, el Señor le dijo después: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor Jesús hace 2 cosas: perdona los pecados, porque el estar separado de Dios es la parálisis más grande de todo ser humano. Si usted tiene un área de su vida separada de Dios, está paralizado y no se ha dado cuenta. Es ahí donde tenemos que volver a ver al Señor y entrar en reconciliación con Él. Cuando el Señor le dice al paralítico, ahora sí, vea qué diferencia, dice la palabra, leíamos en el Salmo, que es papá Dios, levanta al que cae, Él lo carga, pero cuando el Señor entra en reconciliación, este hombre paralítico con Él, con Dios, entonces ahora sí está en capacidad de empezar a moverse, ¿lo ve? Porque el Señor le dice, levántate, toma tu camilla, ¿verdad? Y esto significa la oportunidad del cambio, la oportunidad de volver a sentir, la oportunidad de hacer algo nuevo. Hoy es un día para levantarte después de reconciliarte con el Señor. En una casa encontraron al Señor Jesús y hoy también puede ser hallado en la tuya. Un lugar donde se puede llevar a los caídos, un lugar donde se puede llevar a los quebrados del alma, un lugar de refugio y sanidad para los abatidos. ¿Cuántas veces lo ha buscado a usted alguien que está en necesidad? ¿Será que han visto una luz diferente? ¿Será que no han visto desorden? ¿Será que usted no es esa casa de barrio? ¿Será que usted tenía la presencia del Señor? Y si no lo es así, usted y yo tenemos un llamado para hacer la luz. Una casa donde el abatido puede llegar. Una casa donde el que está quebrado puede ir. Una casa donde aquel que no se puede mover encuentra libertad. Encuentra el perdón y la reconciliación con Dios. Quien está quebrado no puede dar nada. Pero cuando el Señor entra en escena, todo cambia. El hombre de quien les hablé, al recuperar su salud, primero en reconciliación con el Señor y luego empezar a caminar en su vida, cambió de actitud. Aquel odio, aquel rencor hacia su hermano cambió y empezó a decirnos: necesito encontrar a mi hermano porque debo presentarle a Jesús. Yo perdí mi trabajo, perdí mucho dinero, pero él lo perdió todo. Así es el Señor trabajando en el corazón de la gente. Le invito a que revise esas áreas donde usted aún no puede caminar. Quizás sea que Jesús aún no es el Señor de esas áreas. Con toda honestidad, en la vida cristiana se necesita ser muy honesto con uno mismo. No podemos estarnos autoengañando. Y hay otras cosas que también vamos a ver. El recorrido de aquellos 4 hombres aún no ha terminado. Y mientras exista uno de ustedes que esté dispuesto a levantar al que cae, siempre habrá una luz de esperanza. Cada vez que en su casa se abre la palabra del Señor, las palabras de Jesús vuelven a resonar. Una vez más, el Señor Jesús está enseñando en una de sus casas. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden entender ahora la visión que nos ha dado nuestro pastor Marco con los GPS en la casa? Y la importancia de que haya gente dispuesta a crear grupos de oración donde definitivamente se unan los grupos pequeños saludables. Y esa casa empieza a brillar. Definitivamente el quebrado y el abatido encontrará un lugar de refugio, un lugar de encuentro con Dios y de sanidad. Pero usted primero en su corazón es el que tiene que convertirse y reflejar la luz del Señor y ser esa casa. Vamos al Salmo 145 en el verso 15 para aprender otra lección. Dice la Biblia: los ojos de todos se posan sobre ti, en ti, y a su tiempo les das su alimento. Lo segundo que aprendemos de parte de Dios es que necesitamos aprender a priorizar, aprender a poner en orden las cosas. Leamos el 145 otra vez. Dice: los ojos de todos se posan sobre ti. Ese es el inicio, poner nuestros ojos en el Señor. Y aprendemos a definir los tiempos.
Y a su tiempo, papá Dios es ordenado. Pareciera que su reloj va un poco más atrasado que el de nosotros, así es, pero está a tiempo siempre. Y Él definitivamente nos enseña a ordenar las cosas, a hacerlas correctamente. Hay 3 tipos de alimento definitivamente que necesitamos: alimento físico, emocional y alimento espiritual. Todos ellos requieren un momento oportuno y debemos aprender a diferenciarlos. Su casa debe ser un lugar de alimento. Su casa, primero usted en su corazón, la casa de su vida, y luego su casa física, la de su familia. Su casa es un lugar de alimento. Usted lo puede convertir en un lugar de alimento cuando pone sus ojos en el Señor y aprendemos de Él. En tiempos donde la falta de balance en las familias pareciera ser la constante. Hoy la gente, incluyendo a los cristianos, se dejan llevar por las emociones y las corrientes de la moda social. Casi es como un no se hablen, no se pongan atención, sepárense. ¿No lo han notado? Algo tiene que cambiar. Nosotros los creyentes no podemos seguir de esta forma. Vamos a encontrar al Señor Jesús una vez más en otra casa. Interesante, ¿verdad? En aquella casa se hospedaba la primera, donde aprendemos definitivamente a levantar al caído. En esta otra casa le recibieron al Señor. Lucas capítulo 10, verso 38, dice la Biblia: una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Verso 39, tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. El Señor estaba enseñando en una casa que lo recibió. Como les decía, ahora también puede estar enseñando en la suya. A través de abrir la palabra, cuando oran, cuando se unen como familia, el Señor puede seguir enseñando. La oportunidad del cielo para recibir alimento. Por meses, Dios nos envió a una casa lejos de San José. Cada jueves fuimos a esa casa. Una familia que tenía una empresa propia, desordenada y en quiebra. Ellos estaban muy afanados, trabajaban mucho de sol a sol y tenían un hijo de 16 años. Era él el que nos recibía. Y a pesar de que la cita estaba programada, ellos seguían trabajando, no paraban. El muchacho era el que se sentaba con nosotros, traía su Biblia, se convierte al Señor, lo recibe en su corazón de una manera maravillosa, una unción especial sobre este muchacho de parte de Dios, la luz, él brillaba y seguía preguntando sobre el Señor, aprendiendo sobre la palabra. Cuando ya era hora de venirnos para nuestra casa, aparecía la familia, el papá, la mamá, siempre con una excusa, siempre con una disculpa. No pudimos sentarnos, qué pena con ustedes. Jamás imaginábamos que tiempo después este muchacho iba a enfermar de una manera violenta. Iba a caer en el hospital, a perder mucho peso, se puso muy, muy mal. Su nueva fe en Jesús lo sostenía. Y mi esposa y yo entendimos cuál era el propósito por el que Dios nos mandó a esa casa cada jueves. La luz del Señor haciendo la diferencia. Él oraba por el resto de los enfermos. Él levantaba sus manos, ya no se podía levantar y le decía: en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre tu vida por la gracia. Y se levantaba, se sanaban los enfermos a su alrededor. Cuando llegábamos siempre nos tenía una lista en la visita: vea, hable con él, oren por él porque él tiene problemas con los papás. Este otro no logra perdonar, él está enredado, que este otro reciba al Señor. Siempre nos tenía una lista y era tremendo la gracia de Dios sobre este muchacho. Yo estaba muy dolido, era mi primer discípulo que estaba en este estado de salud tan mal. Me sentía muy afligido, empecé a pelear con Dios, a discutir: Señor, no lo dejes que se vaya. En un arranque de mi oración le dije: Señor, por favor pregúntale qué quiere él. Y al final después uno siempre razona, ¿verdad? Y le decía: Señor, no sé si esto lo puedo pedir, pero se podría preguntar. Al día siguiente le visitamos en el hospital. Él estaba muy malito ya de salud y nos dice: anoche me visitó Dios y me preguntó que qué quería. A mí eso
me movió el corazón. Porque la gracia de Dios es buena. Mi respuesta a él fue, ¿y qué le respondiste al Señor? Su respuesta fue, yo tomé una decisión, pero no le cuente a mi mamá porque va a llorar. Hay momentos donde debemos elegir mejor, porque nadie conoce lo que va a pasar. De esto les estoy hablando. Hay momentos donde deberíamos de escogernos como familia. Hay momentos porque esto es lo que tengo ahora, no mañana. Mañana es una promesa, no sabemos. Pero hoy se puede hacer la diferencia. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. ¿Recuerdan la escena? El Señor había sido recibido. Parecía que esta visita era constante. Pero Marta estaba abrumada, dice la palabra del Señor. Verso 41, el Señor le dice, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cuántas veces será que el Señor ha pronunciado nuestro nombre? 2 veces. Como Marta, Marta, estás inquieta y preocupada. No has escogido bien. La vida abrumada y estresada que está matando a tantas personas, y con mucho respeto le digo, y a usted, a muchos de ustedes también, es una elección de vida. Se lo dijo el Señor a Marta. Ella tenía al Señor, a Jesús en su casa. Qué honor, qué bendición poder escucharle, pero prefirió el corre-corre de la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo así? ¿Cuántos de nosotros nos estamos perdiendo de lo bueno? ¿Cuántos de nosotros estamos definiendo nuestra vida en base al estrés? Matándonos lentamente. Usted ha leído las estadísticas, imagino que sí. Pero María supo escoger. Aquella familia que les comento perdió a su hijo, perdió su negocio y perdieron su matrimonio. Nos dolió en el alma hasta la fecha, pero entendimos, mi esposa y yo, la sabia elección es importante en la vida. Necesitamos aprender a discernir, a medir correctamente los tiempos, y solo delante del Señor, solo con Él aprendemos. Es necesario aprender a priorizar en la vida. Esa sabiduría de María ha escogido lo mejor, de escoger lo mejor, que nadie nos lo va a quitar, dijo el Señor. Esta palabra es un llamado para que usted escoja su familia. El Señor representa todo lo bueno que puede entrar en nuestra casa. El Señor representa todo lo que Dios nos ha dado. Su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos. Escoja lo mejor. Eso representa la palabra, eso representa el Señor en casa. Y necesitamos escoger bien. Solo la presencia de Jesús nos muestra cómo hacerlo correctamente. Desintoxicarnos de los de este mundo en el que todos hemos caído en algún momento. Dejar el teléfono, las redes sociales, gente que no importa. Porque los que tenemos de frente son los que interesan. Esos que el Señor diría, has escogido lo mejor. Apagar la televisión un rato, solo para disfrutarnos en casa y escucharnos con atención. En diciembre pasado me pude comprar un televisor con todas las cajas. Tenía un sistema de sonido, colocamos una mesita de café, mi esposa y yo, ya estamos solos, nuestras hijas se casaron. Entonces yo decía, vamos a disfrutar ahí de ver televisión y todo esto. Sin embargo, cuando el Señor me regaló esta palabra, entendí que debía hacer lo mejor. No que esté mal ver televisión, pero entendí por qué me casé con ella. Porque la elegí hace tantos años y dije, Señor, yo no me la quiero perder. Ya entendí, debo elegir mejor. Intencionalmente, se lo decía ayer, lo han notado, me he sentado con el televisor a mis espaldas. Ahora me siento frente a ella para perderme en su mirada, para disfrutar de su sonrisa, para disfrutar todo aquello que un día me enamoró y hizo que pudiera
hacer lo que fuera para casarme con ella, de sentirme agradecido con Dios por su vida y decir, Señor, gracias porque hoy la tengo y porque la disfruto intensamente a mi esposa. Y en este tiempo de nuevo noviazgo, ahora que estamos con el nido vacío, disfrutando de estar solitos una vez más como novios y poder hacer todo lo que sea. Dios es así de bueno. Es intencional, querida familia, es intencional. Abrir la palabra de Dios juntos, crecer, orar, compartir la cena, escucharse unos a otros, estudiar juntos, salir, pasear, celebrar los logros de cada uno. Es intencional, por favor, muévalo. Es escoger lo mejor que dijo el Señor. Hijos, por favor, jovencitos, a ustedes les digo, salga de su cuarto. Vaya, quédese con sus papás, usted no sabe cuánto le queda con ellos. No sabe cuándo va a decir, me voy a estudiar, voy a salir de mi casa. Pero este tiempo es el tiempo de disfrutar a sus papás. Son un regalo. Y no queda mucho tiempo para que te vayas. Pero este es tiempo de disfrutarlos bajo tu techo. Cada oportunidad con un ser querido bajo nuestro techo es una bendición de Dios. Y es aprender a elegir correctamente. Escuchas al Señor Jesús diciéndote, este es tu tiempo para ello y nadie te lo va a quitar. Vamos al Salmo 145, verso 16. Dice el Señor a través de su palabra, abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. En el Nueva Traducción Viviente dice de esta forma, cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Lo tercero que aprendemos de parte de Dios es a ver la necesidad. Dios quiere que aprendamos a ver nuestra realidad espiritual y la realidad espiritual de la familia que está bajo nuestro techo, de cómo estamos viviendo nosotros y la gente de nuestra casa. Les hablo de ver la verdadera hambre y sed que nos lleva a estilos de vida que no son la voluntad de Dios. ¿Cuántos andamos con una bolsa de esas de basura enorme cargada de cosas emocionales, de basura emocional, de desecho que no hemos soltado y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos entramos incluso a la iglesia con cadenas y grilletes y no nos damos cuenta? ¿Cuántos estamos viviendo estilos de vida que no le agradan al Señor y no nos damos cuenta? A veces la gente dice, ay, es que ore porque a mi hijo le está pasando algo. Necesitamos aprender a ver el hambre y la sed que tiene cada uno en nuestra casa. Porque nuestro deber y el llamado de Dios es levantar al que cayó, está caído y no se ha dado cuenta. Vamos a ver al Señor Jesús en otra casa, ¿le parece? Lucas capítulo 19, versos del 4 en adelante. Esta es la historia de Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre pequeñito. Y venía Jesús entre aquella multitud de gente. Interesantísimo. En el verso 5 de Lucas 19 dice así. Llegando al lugar donde estaba Zaqueo, Jesús miró hacia arriba porque él se había subido en un árbol. Y le dijo, imagina aquella escena. Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa hoy. Qué interesante, ¿verdad? De parte del Señor. Que en la primera casa Él se hospedaba, en la segunda fue recibido y en esta tercera el Señor se invitó. ¿Cuántas veces has escuchado al Señor que levanta su rostro, te vuelve a ver y le dice, hoy me tengo que quedar en tu casa? Aquí, en la casa del corazón. Hoy quiero entrar a tu casa. En el verso 6 vamos a ver qué dice, qué hizo Zaqueo. Dice, así que se apresuró a bajar y subrayo, y muy contento recibió a Jesús en su casa. Dios nos envió a otra casa, otra parejita que estuvimos acompañando hace unos años. En apariencia todo estaba bien, económicamente, vestían bonito, una casa muy linda. Él era gerente de una empresa importante. Pero mi esposa y yo vimos una realidad espiritual que no se notaba tan fácilmente. Algo estaba sucediendo. Y como normalmente lo hacemos, le pedimos al Señor, Señor, déjanos ver la realidad espiritual de esta gente.
Hicimos esa oración con ellos incluso. Al día siguiente, él me llama y completamente desesperado, llorando, yo me asusto, ¿qué pasó? Me dice, eché a perder mi matrimonio. Y me confiesa, le he venido siendo infiel a mi esposa por mucho tiempo. Y se presentó esta mujer a nuestra casa y destapó todo. Él no entendió que no fue la mujer la que destapó todo, que fue Dios que nos mostró la realidad. ¿Y dónde estaba el hambre y la sed de esa familia? Él estaba desesperado, yo le dije, tranquilo, ya vamos para su casa. Mi esposa y yo nos fuimos para la casa de ellos y ahí, en su sala, en la misma donde parecía todo perfecto, ahora todo estaba derrumbado, ahora todo era lágrimas, ahora todo era dolor. Sin embargo, era directo a Jesús al que acaba de caer. Venía caído hace años, aunque en apariencia todo se veía perfecto. Pero así es la realidad espiritual que tenemos que enfrentar. Y ese día de rodillas, él, su esposa y sus 2 hijos recibieron al Señor. Lágrimas en los ojos, perdón, buscando reconciliación. Obviamente eso fue fuerte, fue una escena complicada, pero la gracia de Dios estuvo ahí, alcanza a la familia. Dios les permite entrar en un proceso complicado, largo, una vez más, de llevarlos a Jesús. Y de llevarlos a Jesús constantemente para que Dios hiciera su voluntad y hubiera bendición y gloria y esperanza en esta familia. Es necesario que Dios muestre el hambre y la sed de la gente para actuar, para ver qué tiene nuestra familia, cómo podemos ayudarla, cómo podemos ser mejor, cómo ver la gloria del Señor en nuestra casa. Volviendo a Zaqueo, no sabemos con claridad qué fue lo que habló con el Señor, la Biblia no lo dice. Mi esposa y yo nos hemos debatido un buen rato hablando qué fue lo que le dijo. En el fondo suponemos que la diferencia nunca fue el tema de conversación, era la santidad de la presencia de Dios en Jesús lo que hizo la diferencia, lo que le permitió a Zaqueo ver cuáles eran las áreas de su vida que estaban manchadas, cuál era su actuar incorrecto, dónde estaba el hueco de su corazón. Era la luz del Señor que lo permitió ver con claridad. Vamos a observar la reacción de Zaqueo. Lucas 19 en el verso 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente en un momento, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Vean la reacción de Zaqueo. Inmediatamente nota dónde está el hueco de su vida, dónde está la bolsa de basura y dijo, aquí ya está, yo me deshago de esto. Señor, y voy a actuar. El Señor Jesús dijo algo para nosotros. Dice en Mateo capítulo 5, verso 14, ustedes son la luz del mundo. ¿Quieres ser esa luz? Y luego dice en el verso número 16, hagan brillar su luz delante de todos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús con Zaqueo. La luz que le permitió ver cuáles son las áreas que hay que cambiar, cuál es el área a modificar, cuál es la conducta incorrecta, qué es lo que estoy haciendo que no le agrada a Dios. El salmista escribió en 36:9, porque en ti está la fuente de la vida. Dios es fuente de vida, el Señor Jesús es fuente de vida. Y dice, y en tu luz podemos ver la luz del Señor que hace diferencia en nuestra casa. Zaqueo decidió despojarse de todo aquello que estaba mal en su vida. Era mucha la gente defraudada por él y con temas económicos, con temas de bienes materiales. Pero soltó lo que lo aprisionaba. Hoy también puede soltar. Hoy también usted se puede deshacer de esa basura. Hoy también tal vez usted en alguna área de su vida ha entrado aquí paralítico. Hoy puede levantar su camilla, salir caminando. Hoy también puedes aprender a priorizar y a escoger lo mejor de parte de Dios. Hoy también se puede. Zaqueo lo entendió y soltó. Cuando la santidad de Dios llena la vida, no queda nada oculto. La santidad de Dios nos permite ver con claridad la basura. Es su decisión poder ver esa luz, especialmente en su casa. La salud de Dios
definitivamente hoy llega. Al cambiar la actitud de Zaqueo y tomar decisiones al respecto, fue lo que lo movió al Señor a decir en Lucas 19, verso 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es tremendo, ¿verdad? Lo que Dios hace en su misericordia. Nos levanta, nos ama de una forma tremenda, sobrenatural. No está llevando a la cuenta de nuestras cargas. Lo único que quieres es que las sueltes. Pero necesitamos darnos cuenta. ¿Cuál es la carga que llevas? ¿Qué es lo que estás haciendo que sabes que no es la voluntad de Dios? Porque hay muchas que sabemos, pero hoy es un día para soltar esa basura. Hoy es un día para soltar la carga. Hoy es un día para que nuestro corazón camine ligero. Hoy es un día para que la salvación de Dios llegue a nuestra casa. ¿Lo crees? La salvación de Dios. Porque de nada vale estar aquí como creyente. Sí, yo vengo a la iglesia, yo me congrego, pero si no suelto nada, pero si las cadenas siguen en su lugar, pero si la basura sigue ahí acumulada, ¿qué va a pasar? Recientemente estamos acompañando a una familia cuya mamá está con muchos problemas emocionales, muchas situaciones, cargas de toda una vida, no quiere soltar en su corazón. Y es impresionante cómo las cargas del corazón se llevan a la casa. Esta amiga que estamos acompañando, ella con sus hermanas empezaron a limpiar la casa de la mamá. En una casa de interés social llevan 10 camiones de basura. Aunque no lo crean, los vecinos preguntan, ¿y para dónde es que se van a mudar? Y nadie cree que están sacando basura. Porque en eso convertimos nuestros hogares. En eso convertimos nuestras relaciones. En eso convertimos todo lo que tocamos. Por eso es que la luz del Señor tiene que llegar a nuestra vida. A usted le cuesta tener amistades, le cuesta tener relaciones con otras personas, crear esos vínculos, le cuesta incorporarse, hacer amigos, mostrarse amigo. Por favor, revise cuál es la basura que está llevando. Porque pueden ser más de 10 camiones. Pero no importa la cantidad, es la presencia de Jesús. Es la presencia de la gracia de Dios lo que puede hacer la diferencia. Y que quizás hoy sea ese día en el que el Señor diga de tu casa, hoy ha llegado la salvación. Quiero ir concluyendo con esto. Dios quiere que sigamos su ejemplo, aprendiendo a levantar al caído, porque nos volvemos sensibles, aprendiendo a ver la necesidad, aprendiendo que alguien que está abatido está en el suelo y que no puede ir solo, voy a levantarlo, me lo voy a ir a traer, voy a ir en mi carro, voy a ir en un taxi, en lo que sea, lo voy a ir a traer, vamos a ir a la iglesia. Es por su fe, no la del caído. Incorporándolo, orando, acompañándolo, preguntándole, diciéndole, mire, estás bien, Dios te acompaña, enviándole palabra, estando cerca. Dios quiere que aprendamos a levantar al caído, empezando por nosotros mismos. Dios quiere que aprendamos a priorizar, a leer muy bien los tiempos. Hay tiempo para todo. Pero como María, necesitamos aprender a elegir lo mejor. Que sea el Señor Jesús diciéndonos, hoy has elegido lo mejor. Y lo mejor incluye, si eres casado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, todo tu círculo íntimo. Has elegido a ellos, los has elegido, por sobre todo. Primero el Señor, porque nuestros ojos están puestos en Él para poder elegir bien y luego medir los tiempos correctamente. Hoy es el momento, no sabemos qué va a pasar mañana. Solo la gracia de Dios nos sostiene. Pero que mañana pueda decir, ayer yo disfruté de lo mejor. Aprendiendo a llenarme de su presencia para hacer luz en todo lugar,
para convertirme en esa casa que definitivamente es luz y un refugio para el abatido. Aprendiendo a modificar las conductas que no le agradan a Dios, para que también haya salvación todos los días en mi casa. Le preguntaba al Señor Jesús: Señor, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque somos humanos. ¿Por qué nos cuesta tanto tener sensibilidad por aquel que está con dolor? ¿Por qué nos cuesta tanto reaccionar? ¿Por qué nos cuesta tanto elegir bien los tiempos y ponemos las prioridades al revés? ¿Por qué nos cuesta tanto, Señor, ver la realidad de lo que vivimos? ¿Por qué nos cuesta tanto modificar conductas? ¿Qué nos pasa? Te amamos, te hemos elegido, Señor, pero hay algo que está estorbando. Y el Señor me llevó a Mateo capítulo 15, verso 24. Está la escena: acaban de crucificar al Señor, y dice: después los soldados lo clavaron en una cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran unos pocos hombres jugando lo que quedaba del Señor Jesús, de su ropa, sus pertenencias. Todos estaban mirando hacia el suelo, jugando, y atrás estaba cambiándose la historia. Dijo un famoso predicador una palabra que a mí me llegó profundo en el alma: tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Muchos se me acercan, me dicen: por favor, ore por mí para que Dios, casi como que Dios me pague las deudas. Otros quieren mejor carro, otros quieren mejor casa, otros quieren comer rico. No está mal. Podemos hacer muchas peticiones al Señor, pero eso es añadidura. Muchos solo quieren llevarse un pedazo de Jesús. Muchos solo quieren los beneficios de la cruz. Muchos solo quieren lo que puede dar el Señor. Pero hoy vamos a cambiar eso, porque lo que realmente necesitamos es levantar nuestra mirada y volver a ver al Señor. Hoy necesitamos mirar a Jesús y decirle: Señor, estoy escuchando tu voz, porque hoy te has invitado a entrar a mi casa. Hoy yo quiero recibirte. Hoy yo quiero ser esa casa, Señor, donde se llene de puertas y ventanas, donde nada puede entrar, Señor, solo tu presencia, solo la luz que viene del cielo. Hoy lo quiero para mí, Señor. Hoy entiendo que tengo que levantar mi mirada, que sí, puedo hacer muchas peticiones, Señor, pero te anhelo es a ti. Yo hoy quiero invitarles a que levanten su mirada para darse cuenta que la mayor bendición de nuestra vida es permitir que el Señor Jesús entre en mi casa. Nos ponemos de pie. Si estás ahí en familia, podrían juntarse con su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos. Si hay algo, si vino con un amigo, júntese con su amigo. Porque este es un llamado para la familia, este es un llamado para usted, este es un llamado del Señor. Padre, en el nombre de Jesús hemos escuchado tu palabra, Señor. Creo que he transmitido todo lo que pusiste en mi corazón, Señor. Hoy entendemos, Señor, que hay una necesidad en tu pueblo, Señor, de aprender a ver la realidad, Señor, y entender, papá, que no podemos dejarnos abandonados como familia, que no podemos, Señor, soltarnos, que tenemos que hacer algo, Señor, que no puedo estar tranquilo y feliz si alguien de mi casa está caído, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos regales tu corazón. Y una vez más, Señor, aunque sea en camilla, pero llegar a tu presencia, papá. Queremos reconciliarnos contigo. Dígale al Señor: yo me quiero reconciliar contigo. Si hay un área en específica de su vida que usted sabe que está quebrada, dígale al Señor: hoy te quiero presentar esta área delante de ti, Señor. Quiero reconciliarme contigo, abrir mi corazón, Señor, delante de ti.
Dígale al Señor: Jesús, hoy te abro la puerta de mi casa personal. Te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor, a que te sientes. Yo quiero escuchar tu voz fuerte en mi casa. Visítame en esta hora, Señor, y quédate conmigo. Yo quiero tener el honor de escuchar tu voz fresca, Señor. Yo quiero tener el honor de escuchar tu dirección, de aprender a medir, Señor, los tiempos, de elegir correctamente, Señor, de ver la realidad espiritual que estamos viviendo, de ver la realidad que cada uno de nosotros está, para poder sacar lo que estorba, Señor, porque entiendo que nos ayudas a ordenar la vida, Señor. Hoy te recibimos como nuestro Señor una vez más. Te confesamos como el Señor de nuestra vida. Dígale al Señor: hoy te confieso como el Señor de mi vida, el Señor de mi casa personal. Hoy te confesamos como el Señor de nuestra familia. Hoy te confesamos como el Señor de nuestra casa, que nos visitas y traes tu luz bajo nuestro techo, Señor. Que hoy quieres traer bendición, Señor, a nuestra casa. Gracias, Señor Jesús, porque hoy te estamos mirando a ti. Y sí, Señor, podemos tener conversaciones y poner muchas peticiones en tu presencia, pero hoy entiendo que nuestros ojos y nuestro corazón debe estar en ti, Señor. Hoy salimos de aquí, Señor. Por la fe, papá, entramos paralizados de algunas áreas, pero salimos caminando. Por la fe salimos, Señor, entramos desordenados en algunas áreas, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo, de hacerlo bien. Ayúdanos, Señor. Dígale al Señor: ayúdame a hacerlo bien. Ayúdame a elegir correctamente. Muéstrame lo que tengo que hacer en mi casa. Que saque lo que tenga que irse, Señor. Ayúdame por tu amor, por tu gracia, papá, a darte el primer lugar, poner mis ojos en ti, Señor, y hacer todo correctamente. Cambiar de estilo de vida para que hoy se pueda decir: ha llegado la salvación a esta casa. Que tus palabras de amor sean declarando que ha llegado la salvación a mi casa, porque ha cambiado mi actitud, porque ha cambiado mi corazón y porque ahora tengo un nuevo impulso por tu palabra. Como dijo lo que hizo la palabra, lo que hizo Zaqueo: muy contento te recibo en mi casa, Señor. Muy contento, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor. Dale las gracias a Él por una salvación tan grande. Dale las gracias porque no te deja como estás. Dale las gracias porque Él es un Dios bueno. Levanta tu aplauso delante del Señor. Seguimos contigo, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y el honor, papá. En el nombre de Jesús. Y la familia dice fuertemente: que Dios les bendiga, Dios les guarde y la luz del Señor siempre esté sobre ustedes.